para fines de que los compañeros que no pueden ingresar pues tengan ahí la grabación. Y bueno, vamos a dar inicio con esta sesión. Esta sesión es creo que el contenido, el tema medular, en este caso de lo que viene siendo nuestra materia de microeconomía. ¿Y por qué digo medular? Porque en sí toda la teoría de mercado, donde se da origen al mercado, pues es por medio de este tema, ¿no? De la oferta y la demanda. Dos fuerzas de mercado que pues obviamente tienen una interacción en el plano de mercado y que pues nos ofrecen eh, y nos dan una idea básicamente de cómo se dinamiza los movimientos y sobre todo cómo es que surgen los efectos de los diferentes determinantes en cada una de estas dos fuerzas. Con esta damos por sentado que la idea del pensamiento económico, vista desde su fundamento clásico, siendo Adam Smith quien propone esta teoría de oferta-demanda mediante un mercado de competencia perfecta, el dichoso laissez-faire, laissez-passer, que ahorita lo vamos a ver de qué se trata, nos dicta precisamente cómo los mercados se autorregulan desde esta idea, desde esta teoría, cómo se regulan de manera automática sin ayuda de nadie, ¿no? Son solamente en base ¿cómo se llama? En base a la toma de decisión que por circunstancias del propio mercado toman ciertas formas para regularizarlo, para equilibrarse, y la teoría de la competencia perfecta eso es lo que nos dice, ¿no? Esta teoría parte básicamente de lo que conocemos como el capitalismo, ¿sí? El capitalismo como tal, la competencia perfecta como tal, y una economía de mercado. Entonces, vamos a hablar de ello y por qué digo que esta es la parte vertebral de nuestra materia. Porque en sí, cuando vimos la diferencia entre macro y micro, pues decíamos que la parte micro se enfoca prácticamente en lo que es la oferta y la demanda, entre la interacción que hay entre lo que es el productor y el consumidor. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta parte, ¿va? Eh, tenemos 12, ¿cómo se llama? Dos fuerzas. Una, por un lado, la oferta, por otro lado, la demanda. La demanda, no desde la cuestión legal ni nada de eso, sino la demanda vista desde el enfoque de mercado, nos dice que es la cantidad de bienes y servicios que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. La demanda es prácticamente lo que adquiere el consumidor. Es la cantidad de consumo que se da en los mercados de un producto o un servicio específicamente. ¿Sí? Esta cantidad obviamente va a estar dada obviamente por la producción que está en el mercado, pero ahorita nada más enfoquémonos en la demanda. Entonces, la demanda es eso, la cantidad de bienes y servicios disponibles, bueno, no disponibles, más bien que adquieren los compradores, ¿sí? Y que están dispuestos. Entonces, la demanda como tal tiene ciertos determinantes, es decir, la cantidad de consumo de un producto, bien o servicio, está determinado por algunas variables o por algunos factores. ¿Cuáles son estos factores que determinan o que más bien la demanda está en función de estos determinantes? Pues aquí tenemos 5 que vamos a hablar cada uno y vamos a darle salida a esta para que podamos comprenderlo. Uno de los principales determinantes pues es el precio, ¿no? La cantidad de demanda o la cantidad de consumo de los productos está en función de su precio. Y yo creo que eso lo podemos nosotros este, deducir de manera inmediata cuando sabemos que si un precio baja o un precio sube de un producto, ¿qué es la decisión que tomamos como consumidores? Bueno,
Pues yo creo que lo más común o lo más general a lo que nosotros tomamos decisión ante estos hechos que se pueden presentar al mercado de un producto es que nuestra toma de decisión es bajar o disminuir nuestro consumo o aumentarlo, ¿no? Cuando aumentamos el consumo de un producto, puede estar en función de que su precio ha disminuido, ¿sí? O cuando nosotros dejamos de consumir cierta cantidad de esos productos, puede ser derivado precisamente de una subida de su precio. Esto es en teoría, cuando nosotros lo estamos, eh, cuando nosotros lo estamos deduciendo bajo el enfoque de la competencia perfecta, ¿sí? Entonces, uno de los determinantes es el precio del producto. No sé si quedó claro ahí, de todos modos ahorita vamos a abundar un poquito en eso, ¿de acuerdo? El siguiente determinante es la renta o el ingreso del consumidor, es decir, el nivel de presupuesto con el que cuentan los consumidores puede inferir directamente dentro del nivel de consumo de un producto, claro que sí. Y eso yo creo que todos lo podemos comprobar, ¿no? Y lo decimos, entre más gano, más gasto. Y efectivamente, este, una vez que el ingreso per cápita de una persona tiende a elevarse, pues obviamente su apertura de consumo pues va a ser mayor. Entonces, y en sentido contrario, si el ingreso de un consumidor tiende a disminuir, pues obviamente si antes consumía 10 unidades de un producto, pues a lo mejor va a recortar su consumo, dado que ya no dispone del ingreso suficiente para poder adquirir esos 10 artículos y a lo mejor llega consumiendo ya nada más 8 o incluso hasta 6 o 5. Eso obviamente va a depender también del precio del producto en el mercado, ¿verdad? Entonces, la renta del ingreso también son determinantes y la demanda está en función también de eso. Por otro lado, tenemos los precios de los bienes sustitutos. Hay algunos bienes sustitutos que tienen de cierta manera injerencia, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Qué es un bien sustituto? Pues es un producto que cumple con las mismas características o que más bien cumple con satisfacer la misma necesidad que tiene el producto normal. Por así decirlo, se me viene a la mente una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa pues cumple su necesidad de satisfacer o saciar el hambre. ¿Cuál podría ser un sustituto? Pues a lo mejor un pedazo de pizza, un hot dog, no sé. Esos bienes pueden afectar a un bien inicial siempre y cuando sus precios disminuyan. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo yo soy consumidor muy rutinario, digamos, de las hamburguesas, por así decirlo. Y si veo por el otro plano que hay pizzas y que antes costaban lo mismo, pero que ahora pusieron en oferta las pizzas, tal vez si baja el precio de las pizzas, puede que yo como consumidor, al buscar algo que me sacie el hambre, pues tal vez puede que me vaya hacia lo que viene siendo un pedazo de pizza. Y eso puede impactar de manera negativa el consumo de las hamburguesas, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo, pues muy sui generis de lo que estoy comentando sobre lo que son los precios de los bienes sustitutos, ¿va? Algo que yo creo que también tenemos en mente los gustos y preferencias, aunque los gustos y preferencias pueden ser muy subjetivos para poder determinar la cantidad de bienes que se consumen, los gustos y preferencias juegan un papel muy importante, ya sean los colores, las texturas, las presentaciones, todo eso, ya sobre una cuestión de marketing, puede ser muy influyente para qué, para que la decisión del comprador ya sea que aumente o disminuya en cuanto a su cantidad de consumo de estos productos o bienes o servicios. ¿De acuerdo? Entonces, los gustos y preferencias también son parte de la cantidad de consumo de los bienes. Y por último, lo que tenemos es la población. La población también ayuda ¿cómo se llama? A que varíe la cantidad de consumo de los productos.
Si se incrementa la cantidad de población, pues obviamente va a haber mayor número de demandantes de ciertos bienes. De igual manera, si la población se reduce, pues obviamente el impacto en el consumo de esos bienes va a disminuir. Aunque cuando también hablamos de población, hablamos de segmentaciones, a lo mejor en cuestiones generacionales. Ya segmentamos la población en generación, en cuestiones generacionales, y no es lo mismo lo que consume una generación X que la generación Y, o incluso hoy actualmente que los dichosos millennials, ¿no? Los millennials pues obviamente tienen ciertas características de consumo que se van a diferenciar de una generación como lo viene siendo la generación X y todas estas. Entonces, la población también influye directamente dentro de lo que es el consumo de la cantidad de bienes. No sé si tengan alguna duda o pregunta aquí con respecto a lo que estaba comentando. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Sí, Muy profe, todo bien. bien. Ok, si Eh, hubiera alguna duda, por favor, háganmelo saber, chicas, porque de repente yo me adentro y me voy y ya no soy, ya ni supe ni qué está pasando, ¿va? Continuamos. El planteamiento. A ver, para poder ilustrar un poquito esta cuestión de lo que es la demanda y la oferta, voy a poner sobre el plano para poder explicar esto, para poder ejemplificar un caso, ¿sí? Voy a poner la existencia de los productos, en este caso de tazas de barra, ¿sí? Insisto, puede ser algún otro producto, pero ahorita para el caso que voy a hablar, para explicar esto, elegí este producto. Vamos a hablar de las tazas de barro y bueno, eh, las tazas de barro cumplen pues una necesidad, eh, el poder ser ¿cómo se llama? Un artículo de almacenamiento, ya, en este caso de bebidas calientes, y que puede ser en cierto momento, pues, tener ciertas características muy tradicionales, ¿no? Por el material sobre el que está hecho. Bueno, la cantidad de consumo estará sujeto al precio de mercado, ceteris paribus, es decir, ahorita para poder explicar cómo funciona la demanda y la oferta, voy a decir que tanto la demanda y la oferta están sujetas o están en función precisamente sus cantidades, están en función del precio. Ceteris paribus significa que todo lo demás permanece igual. Aquí lo único que voy a jugar es con el precio para poder explicar los movimientos de las curvas, ¿sí? De oferta y de demanda. Los productores están en competencia perfecta y pues obviamente son tomadores de precios, es decir, conforme está el precio en el mercado es como lo toman y es como se produce. Ahorita estos planteamientos que los estoy diciendo en este momento, pues lo vamos a estar viendo en cada uno de lo que es la oferta y la demanda, ¿va? Entonces, no perdamos el rumbo. Ahorita estoy hablando de la demanda, voy a explicar cómo el precio tiene cierta, ¿cómo se llama? A ver, déjame, ya se me quitó mi lápiz, déjame lo pongo. ¿Ya pinta? No, no pinta. Oh. Mm, a ver si ya pinta. Ya pintas. Vamos a hablar sobre lo que es la demanda, pero desde lo que es su curva de demanda. Aquí tengo un ejemplo de una curva de demanda. Lo explico bien. Por este lado tengo lo que es ¿cómo se llama? Una tabla de mercado de demanda. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que en este caso, para el caso de las tasas, la cantidad de consumo va a estar en función de su precio de este producto, ¿va? Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos una tabla de precios que van de 10 en 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40, 50, 60, 70 y 80 pesos, ¿va? Y por otro lado tengo la cantidad de demanda. ¿Qué significa la cantidad de demanda? Pues es la cantidad de unidades que un consumidor
o un grupo de consumidores adquieren a ese precio establecido en el mercado. O sea, es decir, si en el mercado hay un precio de 10 pesos, la cantidad de consumo de las tazas va a ser de 35 unidades. Si el precio es de 20 pesos, la cantidad de consumo sería de 30 unidades, ¿sí? Eh, si la cantidad si el precio de 30 se establece en el mercado, la cantidad de consumo es de 25 y así nos vamos, ¿no? Podemos llegar a un precio en donde definitivamente la cantidad de demanda puede disminuir a cero, es decir, que ningún consumidor está dispuesto a adquirir ninguna unidad de taza de barro, aunque la necesite, por ese precio. ¿De acuerdo? Dado que incluso puede haber sustitutos, pero bueno, a este precio, según el mercado, es como se juega. Me van a decir, bueno, ¿y por qué hay un precio cero? ¿A poco hay un precio cero en el mercado? Dentro de la parte económica podemos decir que no es que haya un precio cero, sino que siempre va a haber una cantidad de consumo. A esta cantidad de consumo nosotros le llamamos consumo de autosuficiencia. Es decir, que son productos que se adquieren de manera que hay productores que elaboran sus propios productos y esos propios productos no es de que los lleven al mercado, sino que son de autoconsumo. Entonces, eso se puede denominar aquí, que los productos que se están adquiriendo son de autoconsumo, no tanto adquiriendo, porque a lo mejor está mal empleado el término, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de precio y cantidad de demanda. Si yo trazo estos puntos dentro de un plano, obtengo lo siguiente, lo que es una curva de demanda. A ver, aquí hay que dejar en claro una cosa. ¿Por qué? Porque me ha sucedido con muchos estudiantes, y lo vuelvo a aclarar con ustedes, que una curva de demanda tiene ciertas características y ahorita lo vamos a denominar. Para poder trazar lo que viene siendo una curva de demanda, se elige el segundo plano cartesiano, ¿sí? Y vamos a utilizar los ejes como son el eje X y por otro lado el eje Y, ¿de acuerdo? Eje X, en el eje X siempre vamos a trazar lo que vienen siendo las cantidades de demanda, es decir, las cantidades de consumo. Y en el eje X siempre va lo que vienen siendo los precios, ¿de acuerdo? El origen pues tiene que partir de en cero y obviamente en orden ascendente, tanto para los ejes X y para los ejes Y. Hay alumnos que lo que hacen es que me invierten, es decir, ponen al revés los ejes, siendo que en el eje Y me ponen la cantidad y en el eje X el precio, y pues obviamente que si tú trazas esos puntos te va a salir una curva en orden ascendente. Y no, 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 no. Una curva de demanda, una de sus principales características es que tiene un orden ¿qué? Un orden descendente. Es decir, tiene una inclinación negativa. Esta inclinación negativa ahorita vamos a explicar a qué se debe. ¿De acuerdo? Entonces, para poder trazar dentro de un plano cartesiano y poder graficar una curva de demanda, hay que tomar en cuenta esto que le estoy comentando. Eje X vienen las cantidades y eje Y vienen los precios. Tenemos una tabla de información y si se fijan la relación que hay entre precio y su cantidad es inversa. ¿Qué significa que es inversa? Mientras uno aumenta la cantidad, mientras el precio aumenta, la cantidad tiende a ¿qué? A disminuir. Y esta relación inversa que hay entre el precio y la cantidad es una relación negativa, ¿sí? Y con esta relación puedo decir que se deriva lo que nosotros le conocemos como la ley de la demanda. Esta ley de la demanda es bien fácil. Ahorita la checamos. Lo único que quiero es que observen la relación que hay entre el precio y la cantidad de demanda. Si tú me pones una relación positiva, es decir, que si el precio aumenta y la cantidad de demanda aumenta, entonces estamos mal. Aquí tú te puedes dar cuenta frente a qué tipo de fuerza estamos, sea demanda o sea oferta.
Pero bueno, aquí lo único que quiero es que comprendamos esta relación que hay entre esto. Ahora, esta relación decía que es negativa, ¿sí? Pues, dado que si la cantidad de demanda está en función del precio, ¿qué significa esto? Que ante ante un incremento en el precio, ¿sí? La cantidad de demanda tiende ¿qué? A disminuir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que les hablaba hace un momento. Como un determinante, el precio tiene una relación inversa, dado que si lo vemos desde el enfoque de consumo, si tú eres muy dado a consumir un producto y si su precio tiende a aumentar, pues obviamente, ¿cuál es la decisión que tú tomas como consumidor? Disminuyes la cantidad de consumo de ese bien, ¿no? Y en el mercado tiende a suceder esto. Este es un mecanismo que nosotros podemos deducir dentro de la competencia perfecta y pues bueno, aquí lo estamos viendo en esta curva de demanda. La relación dijimos que era negativa. Esta relación negativa lo estamos checando por el orden descendente que tiene la curva, ¿sí? Y aquí tenemos esta relación. Esta relación precio-demanda nos lleva a lo que es la ley de la demanda. La ley de la demanda se define muy fácil, ¿sí? La ley de la demanda te dice así, a, a palabras más, palabras menos, que ante una disminución en el precio, ¿sí? Ante una disminución en el precio, la cantidad de demanda tiende a ¿qué? A aumentar, ¿de acuerdo? Eso es lo que te dice la demanda. Ante una disminución en el precio, la cantidad de demanda tiende a aumentar. Sentido contrario, ante ante un aumento en el precio de la demanda, del precio del producto, la cantidad de demanda tiende a disminuir. Es un sentido contrario. Entonces, es una relación que nos da lo que viene siendo una ley de la demanda que la podemos interpretar de esa manera. Entonces, aquí que tenemos, pues tenemos prácticamente lo que es una curva de demanda con un orden descendente, lo cual nos brinda lo que es una relación entre precio y cantidad y su relación es inversa y esto nos da lo que es la ley de demanda. ¿Sí? La ley de la demanda es la relación entre precio y cantidad demandada del bien. Y pues bueno, aquí qué estamos diciendo. Si digamos que si en este caso un consumidor consume 20 tazas a un precio de 40 pesos, ¿sí? Para el siguiente mes, digamos que se aumenta el precio del producto a 50, ¿sí? Entonces, la cantidad de consumo, dado ese incremento del precio, pues va a tender a ¿qué? A disminuir. ¿Cuánto disminuyó? Disminuyó menos 5 unidades, ¿sí? Es decir, que esos 10 pesos que se incrementó tuvieron un impacto de menos 5 tasas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a lo que se refiere la curva de demanda. Esto es a lo que se refiere lo que viene siendo la ley de la demanda y el significado de la relación entre precio y la cantidad de consumo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No sé si quedó claro o no sé si le dimos muchas vueltas. Creo que está claro para mí. Muy bien, Todo bien también, profesor, gracias. ok. Continúo. Esta es la demanda, ¿eh? Ahorita en 10 minutos nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar. Yo les digo a qué horas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, ya vimos la fuerza de la demanda. Ahora vamos a ver la contraparte. No tanto la contraparte, más bien la parte que complementa al mercado. Porque la fuerza de demanda, pues es la fuerza de consumo. Ahora, ¿qué es lo que consumen los consumidores? Bueno, bienes y servicios, pero consumen la cantidad de producto que está disponible en el mercado. Esa cantidad de producto disponible en el mercado, pues obviamente se le denomina oferta. Y aquí
está lo que es la oferta. Al igual que la demanda, la oferta también tiene ciertos determinantes, es decir, la cantidad de producto que se destina a los mercados o que se ponen a disposición al mercado va a estar en función de estos determinantes que tenemos aquí. Vamos a hablar de cada uno de ellos. A ver, primero, ¿qué es la oferta? Pues la oferta nos dice que la cantidad de bienes que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Aquí decíamos que tanto consumidores como vendedores, pues somos tomadores de precios, ¿sí? Esto a lo mejor lo vamos a aclarar un poquito más cuando veamos la diferencia entre monopolio, oligopolio y competencia perfecta. Ahorita lo que quiero es que comprendamos, estamos ante un escenario de mercado de competencia perfecta, ¿sí? Es decir, todos compiten contra todos, no hay problemas. Ya cuando tenemos mercados imperfectos, estamos hablando de monopolios y de oligopolios, donde por la alteración de la producción y del consumo, pues sí está sujeta a solamente algunos números de productores o de consumidores. Pero bueno, vamos. Chicas, por favor, díganme si se llega a alentar el internet o algo, avísenme porque aquí me está diciendo que la señal está un poco débil y no crean, mi internet está un poquito medio bajo, ¿eh? Tomos, háganmelo saber porque ya les dije, yo me pongo a hablar y ya no sé ni si están escuchando bien, ¿va? Ok, a ver. Entonces, la oferta tiene estos determinantes. El principal y el más básico, así como la demanda, tenemos el precio, ¿sí? El precio del producto también determina la cantidad de oferta. Sí, determina la cantidad de oferta, es decir, va a determinar la cantidad de producción que se va a generar en una empresa, el precio del producto, ¿sí? Acuérdate, los productores en este escenario de competencia perfecta son tomadores de precios, es decir, no es de que, yo voy a hacer este lapicero y yo lo voy a vender en 25 pesos. Te van a decir, ¿cómo? Si el lapicero en el mercado lo venden a 5 pesos. Bueno, ¿qué significa? ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo produces a 25, va a estar bien cañón que te pongas a competir con un producto que cumpla las mismas cualidades, mismas características, incluso pues satisface al cliente. ¿Por qué? Porque cumple la misma necesidad, ¿no? Entonces, eh, ¿somos tomadores de precios? Sí, los productores también lo son. Entonces, aquí el precio de mercado va a influir dentro de la cantidad que se va a poner a disposición. ¿Y cómo influye el precio? A ver, va a influir de manera distinta que la demanda, ¿sí? ¿Te acuerdas que en la demanda te dije que el precio tiene una relación inversa entre el precio, perdón, y su cantidad de consumo? Pues bueno, acá el precio tiene una relación positiva. Es decir, si sube el precio de un producto, va a subir la cantidad de producción de ese producto. A ver, espérame, ¿cómo está eso? Ok, ahí te va. Ponte en el papel de un productor, ¿sí? Igual, acuérdate también lo que te dije, ceteris paribus. Todo lo demás permanece igual. Ahorita nada más estoy hablando del precio. A ver, supongamos que tú eres vendedor vamos a suponer que vendes donas de chocolate, las que tú quieras. Tú como productora de donas, ya sabes que tu materia prima tiene un costo continuo, constante, o sea, no va a haber variantes en tus materias primas. Vamos a suponer que en el mercado el precio de la dona está en 10 pesos, ¿sí? Tú, como eres productor de donas, esa dona que tú haces, a ti te cuesta a lo mejor 5 pesos hacerla y la llevas al mercado y la vas a vender en 10 pesos. Tal vez la puedas vender en 11, en 12, pero no, eres tomadora de precios y la vas a vender en 10 pesos. Ya le ganaste el 50%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que de repente se da un salto en el precio de las donas.
ya no valen 10 pesos, valen 12 pesos. ¿Sí? Tú como productor, ante esa subida del precio, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu primera decisión? ¿Bajas tu producción o la subes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna idea? La A subes. ver, La subes. ¿Y por qué Ok. ¿Y por qué creen que tendríamos que subir la producción? Porque te pagan más. Porque te pagan más. Te están Ajá. pagando más y lo demás permanece igual. ¿Qué significa? Que tus costos de producción no cambiaron. Lo que está cambiando en el mercado es el precio del producto. Entonces, al tener un mayor precio, vas a tener acceso a un margen de ganancia obviamente mayor. Y como somos productores, pues obviamente, si estamos produciendo y estamos en el mercado, pues ¿cuál es el principal objetivo de una empresa? Generar ganancias, generar recurso económico, generar utilidades. Si lo demás permanece igual, mis costos de producción y todo esto, el precio en el mercado me va a generar un margen de ganancia más grande y por lo tanto, si antes vendía 100 donas, pues ahora le meto otras 10. ¿Qué te parece, no? Adelante, Karina. Sí, adelante, te Sí, escucho. maestro, tengo una pregunta. Por ejemplo, A ver. ¿esto está determinado por los costos de producción? O sea, mientras no suban los costos, o es como Ah, independientemente. mientras no, eso puede ocurrir por otros determinantes, ¿sí? Vamos a suponer que se pusieron de moda las donas, ¿sí? Que ya no sé, un color, no sé, o por un sabor X, ¿sí? Si se supone que lo que está subiendo es el precio del producto en el mercado, a ti lo demás permanece igual, o sea, tú vas a seguir produciendo al mismo costo, pero tu margen de ganancias va a ser mayor, ¿de acuerdo? Si tú antes producías a 5 pesos y las vendías a 10, ahora vas a seguir produciendo a 5 pesos, pero la vas a dar a 12. Y a 12 sí te la van a comprar. ¿Por qué? Porque el precio del mercado de ese producto se está estableciendo en ese momento, se está estandarizando. ¿Y eso a qué puede deberse? Pues a lo mejor algunos factores de mercado, por ejemplo, ya lo decía, a lo mejor gustos y preferencias, a lo mejor incluso hasta podría ser que como es un producto sustituto a lo mejor de una concha o de algún pan dulce, la dona, pues puede que a lo mejor las conchas subieron su precio, entonces hay oportunidad de que el precio de las donas también suban. Puede haber muchos factores que influyan, ¿no? Para que se eleve el precio. Pero aquí, como tú como productor, vas a estar viendo que vas a estar, ¿cómo se dice? Vas a estar reaccionando y tomando decisiones en base a lo que te esté diciendo el mercado. Entonces, es por eso que les dije hace un momento, lo que sube es el precio. Tus demás factores, por ejemplo, todas tus materias primas, tus insumos, siguen siendo iguales, no varían. Entonces, ahí tu decisión es, pues, métele más, echa más producto al mercado. Y sentido contrario, ¿qué pasa cuando baja el precio de un producto? Pues reacciona también de manera negativa. Bajas el nivel de producción. ¿Por qué? Porque tu margen de ganancia va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí y continúo entonces con la presentación donde nos quedamos. No sé si aquí entonces quedó claro la cuestión del factor precio. Por lo menos quedó más claro, quedó más reflexionada esta parte, quedó más aterrizado, pues vaya. Sí, gracias. Ok. Y bueno, continuamos. Ese es por el lado del precio. Tenemos otros determinantes que influyen dentro de la cantidad de producción. ¿Cuáles son estos determinantes? Los precios de los factores. Aquí lo que comentaba hace rato la compañera, ¿no?
¿qué pasa con los factores? Pues obviamente los factores también, el precio de los factores, pues acuérdense cuáles son. Eh, Tierra, capital, trabajo y habilidades empresariales. Si estos factores tienden a aumentar, ¿qué significa para el productor? Pues van a tener un impacto negativo, dado que el costo de producción va a ser mayor. Y si el precio del mercado está dado, pues tu margen de ganancia va a ser menor. En ocasiones, una de las decisiones de la oferta es que ante un aumento en los precios de estos factores, es mejor que disminuir la cantidad de oferta. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que tu margen de ganancia sea, no sea tan marginal y por lo tanto, pues sea más equilibrado. Entonces, cuando hablamos de los precios de factores es a lo que se refiere. Y también reacciona de manera positiva. Si los precios de los factores, digo de manera inversa, si los precios de los factores tienden a bajar, entonces la cantidad de producción tiende a subir. Dado que si tus precios son menores, pues que dices, pues échale, voy a producir más, porque eso me va a significar que mis costos van a bajar, el precio del mercado se va a mantener y mi margen de ganancia pues es aún mayor. Entonces, son cuestiones de decisión de la oferta y así es como este determinante influye dentro de la cantidad de producción. Esos son los precios de los factores. Por otro lado, tenemos la tecnología. Pues ya sabemos que la tecnología es uno de los factores muy importantes dentro de la producción, dado que este influye directamente dentro de la productividad. Una empresa que le imprime o más bien que le invierte a la parte tecnológica, a ponerse, pues ahora sí, alinearse a la tecnología de punta mediante la implementación de maquinaria, mediante la implementación de procesos ya más automatizados, pues eso te va a incidir directamente dentro de la productividad, es decir, dentro de la cuestión de la eficiencia. ¿Qué significa esto? Que voy a contratar, voy a comprar máquinas que a lo mejor me van a elevar hasta un 20% la cantidad de producción diaria. Pues este 20% de producción diaria se va a convertir en producto que va a estar disponible en el mercado. Entonces, ante un aumento en la tecnología dentro de la organización, dentro de la empresa, pues va a tener un impacto positivo para que la cuestión de producción se eleve, la cantidad de bienes disponibles en el mercado se eleve. Y sentido contrario, si una empresa dejan ¿cómo se llama? Dejan de implementar procesos ya más mecanizados o automatizados, pues en eso va a tener un impacto negativo disminuyendo la cantidad de producto disponible. Ese es como influye este determinante dentro de la oferta. La otra, las expectativas de mercado. Si se fijan, las expectativas de mercado, en este caso, yo me voy un poquito más o lo voy a orientar un poquito más para que se den una idea hacia las modas, hacia las tendencias, hacia las temporalidades. Hay ciertas temporadas en donde pues algunas empresas están muy sujetas a eso, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se dedican a elaborar productos navideños, por así decirlo, pues ahorita están a toda marcha, ¿no? Haciendo productos, ¿por qué? Porque ya se avecina la temporada donde ellos pueden, pues obviamente pueden tener mayor demanda a sus productos y entonces es el momento que las expectativas de mercado a futuro pues se van a ver favorables para ellos. Pero si una empresa, digamos, de productos navideños se quiere poner a producir en enero, en febrero, pues obviamente que es una mala apuesta, ¿no? Porque las expectativas de mercado pues no son tan favorables dado las temporalidades en las que está. Entonces, las expectativas de mercado es precisamente eso. ¿Cuáles son las posibilidades en un futuro, en el presente, incluso pues el pasado nos va a servir como feedback, como retroalimentación, para que las propias empresas ya puedan ir previendo este tipo de expectativas, ¿no? Entonces,
Dentro de la oferta, este es uno de los determinantes muy importantes y que bueno, con este ejemplo que acabamos de dar, yo creo que es suficiente. El número de competidores, pues obviamente entre más competidores hay en un mercado de un producto, pues obviamente la cantidad de productos disponibles va a ser mayor. De igual manera, si la cantidad, digo, en sentido contrario, no digo de igual manera, en sentido contrario, si la cantidad de productores tiende a disminuir, pues la cantidad disponible de esos productos va a tender a qué? A también a disminuir, ¿sí? Y finalmente la disponibilidad de factores. Híjoles, ya por ahí al principio revisábamos el término de escasez y evidentemente la escasez es un problema que no solamente enfrenta la economía, sino todas ¿cómo se llaman? Las organizaciones productoras como son las empresas. Hacen frente a esto. Y ante una disponibilidad de factores que sea escasa, pues obviamente la cantidad de oferta tiende a ¿qué? A ser inferior, tiende a disminuir. Pero cuando la disponibilidad de esos factores tienden a ser tiende a ser más abundantes, pues obviamente la cantidad de oferta puede ser mayor. Por ejemplo, se me viene a la mente la industria maderera. Cuando, por ejemplo, pues de la madera, pues tenemos los carpinteros, ¿no? Los que hacen muebles. Cuando hay una disponibilidad de factores baja, es decir, no hay árboles disponibles, pues obviamente la cantidad de productos que están disponibles en el mercado va a disminuir, ¿no? Y pues a veces nos lleva a otras cuestiones que ahorita lo vamos a estar analizando. Entonces, y sentido contrario, cuando se aumenta la cantidad de recursos, en este caso de árboles, de recurso maderero, pues obviamente los talleres, las empresas que se dedican a esto, pues van a tener mayor cantidad de esta materia para poder producir. Entonces, ahí está esta cuestión. Preguntas, dudas, no sé si quedó claro en esta parte de los determinantes. Todo bien, profe. Gracias. Creo que sí. Ahora, de igual manera, así como lo vimos con la demanda, la oferta también tiene una curva. Y si se fijan, la curva de oferta es algo diferente a la curva de demanda. Y lo pueden notar ¿cómo se llama? De primera, ¿no? La tendencia. La curva de demanda tenía un orden descendente, es decir, negativo, pero la curva de oferta tiene un orden positivo. ¿Y por qué digo positivo? Vamos a ver el cuadro de información. Fíjate, aquí el precio igual, estoy hablando de las tazas de barro, ¿eh? No perdamos de vista esa idea de que son las tazas de barro. Tenemos una tabla de oferta, tenemos su precio y tenemos la cantidad ofertada, es decir, la cantidad de producto disponible en el mercado. A un precio de 20 pesos, ¿qué dicen los productores? A ese precio yo no produzco. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor ese precio sea incluso inferior al costo de producción que están produciendo. Entonces dicen, no, yo a ese precio no vendo, mejor me dedico a otra cosa. ¿De acuerdo? Y si ven que el precio de las tazas está en 30 pesos, es decir, en 30 pesos está disponible el precio de la taza que tú haces, a ese precio está en el mercado. Tú tomas la decisión si le entras o no le entras dependiendo de los costos de producción que tienes, ¿no? Entonces vamos a suponer que a un precio de 30 se generen solamente 10 tazas de producción. A un precio de 40 se producen 20. A un precio de 50, 30 y así nos podemos ir hasta a un precio de 80 donde la cantidad de producción es de 60. Aquí tenemos una relación positiva directa entre precio y cantidad de demanda. Digo oferta, perdón, perdón.
¿Qué significa relación positiva? Que si hay un aumento en el precio, la cantidad de oferta disponible, pues también se va a incrementar. ¿De acuerdo? Sentido inverso. Si el precio del producto tiende a disminuir, la cantidad de oferta también disminuye. Esta relación es directa y es positiva. Esta relación incide directamente dentro de la forma de la curva, haciéndolo de una manera en un orden ascendente, es decir, que va de menos a más. Y con este orden que estamos diciendo, pues se deriva lo que es la ley de oferta, pero ahorita le explicamos. ¿Cómo hago yo una curva de oferta? De igual manera que la curva de demanda, lo trazamos sobre el segundo plano cartesiano y tenemos los dos ejes, X y Y. Acuérdate qué fue lo que te dije. Siempre en el eje de las Y va el precio. En el eje de las X siempre va la cantidad. En este caso, como estoy hablando de oferta, pues estoy poniendo la cantidad ofertada. Pero también puede ser la cantidad demandada, dependiendo de lo que se esté viendo. Pero ahorita más adelante, o en la siguiente lámina, vamos a ver cómo se da un equilibrio en el mercado, ¿va? Entonces, ya tenemos la relación. La relación dijimos que es directa y positiva. Ante un incremento en el precio del producto, la cantidad ofertada o disponible en el mercado tiende a aumentar. Esto es la ley de oferta. Ante un incremento en el precio del producto, la cantidad de oferta tiende a aumentar. Sentido contrario, ante una disminución en el precio del producto, la cantidad de oferta tiende a disminuir. Es decir, la relación que hay aquí es directa y positiva. Mientras uno aumenta, el otro aumenta. Mientras el otro disminuye, el otro disminuye. ¿De acuerdo? Y esta relación nos lleva a definir lo que es la ley de oferta. Entonces, la curva de oferta tiene una pendiente en orden ascendente, mientras que la de demanda tiene un orden descendente. Ambas curvas se trazan en el segundo plano cartesiano bajo las coordenadas X y las coordenadas de Y. Y aquí lo tenemos también. Entonces, la oferta en el eje X, XY, y tenemos esta pendiente. Ambas curvas obtenemos la ley de demanda y tenemos la ley de oferta. ¿Va? Ya por ahí les dije así muy sui generis en qué significa esta ley, tanto de oferta y de demanda. ¿Va? Entonces, las dos leyes, acuérdate que son dadas principalmente en función del precio y cantidad. ¿Va? Hasta aquí, dudas, preguntas. No, gracias. Muy bien. Hay que tomar en cuenta esto, miren, porque ahorita lo que vamos a ver son desplazamientos. Ahorita nada más estoy mencionando el factor precio en ambas curvas, ¿de acuerdo? El factor precio. Este precio, cualquier movimiento que haya en el precio, las cantidades, el movimiento o el desplazamiento se hace sobre la misma curva, ¿sí? Es decir, cualquier influencia o movimiento en el precio se va a dar dentro de la misma curva de oferta o de demanda, ¿sí? Cualquier movimiento en el precio se va a ver reflejado en la misma curva de demanda, ¿sí? Es como si fuera una frontera de posibilidades, como la que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Toma eso que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hablar sobre qué pasa con los otros determinantes. Es decir, aquí yo te puse el precio y es lo que te estoy explicando, el precio en la curva. Pero también tenemos otros determinantes como son estos que están aquí, ¿sí? Estos determinantes, a diferencia del precio,
que sus movimientos se dan dentro de la misma curva, los otros determinantes tienen un movimiento de desplazamiento de la curva, tanto de oferta y de demanda. Estos desplazamientos de la curva pueden ser hacia arriba o hacia abajo, o también pueden ser puede ser hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Muchos le decimos hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, también podría ser. Pero estos desplazamientos de la curva solamente se presentan en los otros determinantes que son diferentes al precio. ¿De acuerdo? Anótalo, tómalo en cuenta porque para allá voy. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Puedo ver la siguiente lámina? En esta sigue siendo, no solamente estamos viendo lo de cantidades y precio, ¿no? Todavía. Ok, sí, voy. Voy Ok. para allá entonces. Eh, Vamos a ver un desplazamiento de oferta y un desplazamiento de demanda para que podamos ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Qué puede hacer que se desplace una curva de demanda? Pues una curva de demanda puede verse desplazada por gustos y preferencias, por los precios de bienes sustitutos, por el ingreso de las personas y todos esos determinantes que vimos, ¿no? Aquí te puse un supuesto. Supongamos que se introduce un diseño más creativo a las tazas, ¿sí? O sea, que esté más bonito. Esto tiene un impacto positivo en la aceptación del mercado y se refleja en un incremento de 10 unidades por cada precio. Vamos a suponer que tiene un incremento de 10 unidades por cada precio. Es un supuesto. ¿Qué va a hacer este determinante? Pues va a entrar dentro de los gustos y preferencias, ¿no? Ya va a estar más bonita la taza, ya no va a ser tan tradicional, ya le pusimos una florecita, ya le pusimos un colorcito, ya la diseñamos, ¿sí? Eso va a tener un impacto positivo dentro del mercado y pues va a ser más atractivo para la gente. Ya la gente le va a gustar más, va a entrar dentro de su consumo, ¿va? Entonces, esta decisión del productor, pues va a tener un impacto dentro de la demanda, ¿de acuerdo? Y este impacto dice que va a tener relevancia dentro de la cantidad por 10 unidades. Esta es la curva anterior que teníamos, ¿sí? Esta es la curva anterior que teníamos, es decir, la tabla de precios y su cantidad de demanda. Pero ahora estoy sacando una nueva demanda, es decir, los precios siguen siendo lo mismo, lo único que va a cambiar es que estoy suponiendo que ese nuevo diseño pues va a cambiar los gustos del mercado y pues como que va a ser más aceptado, ¿no? Y por lo tanto, pues lo estoy dando como un impacto de 10 unidades por cada precio, es decir, si antes a 10 pesos se compraban 35 tazas, ahora a ese mismo precio de 10 pesos se estarían consumiendo 45 tazas. Y así lo hice con las demás tazas, con las demás cantidades. Y si te fijas, aquí lo estoy viendo, ¿no? Antes en 80 pesos, ¿qué decíamos? Ningún consumidor estaba dispuesto a adquirir a ese precio. Pero ahora como la taza está muy bonita, pues va a haber a lo mejor 10 cantidades que se van a vender a ese precio, ¿sí? Si yo trazo esta nueva demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estoy teniendo lo que yo lo denomino un desplazamiento. El desplazamiento de la curva se hace hacia arriba o se hace hacia la derecha, por así decirlo, ¿sí? A esto es a lo que yo les mencionaba. En el precio, nada más se hacía el ajuste dentro de la misma curva. Bajaba el precio y la cantidad subía. Y todo este desplazamiento se hacía dentro de la curva, siendo el factor precio. Pero aquí, como es otro determinante que entra dentro de gustos y preferencias, el desplazamiento de la curva no se hace aquí, sino se hace hacia arriba.
¿sí? En este caso, como está subiendo la cantidad de demanda, su desplazamiento se hace hacia arriba. La curva se ve desplazada hacia este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un desplazamiento. Sentido contrario, puede pasar que si supongamos que se introduce al mercado un sustituto de tazas, una taza de plástico, con eso de que vienen los productos chinos, ¿sí? Pues va a tener un impacto negativo, ¿no? El precio de las tazas de los chinos que son de plástico, incluso de un barro, pues a lo mejor más de un costo más bajo, puede ser así decirlo, pues va a pegar directamente dentro del consumo. Ese impacto, pues aquí lo estoy calculando, ¿sí? Entonces, este desplazamiento, si antes se consumía 35 tazas a 10 pesos, ahora, dado que hay un bien sustituto, el consumidor va a acceder mejor a ese producto, va a dejar de consumir las tazas de barro y en el mercado que yo estoy suponiendo, pues obviamente va a tener un efecto negativo. Y aquí lo estoy viendo. Y lo estoy calculando en menos 10 unidades. Es decir, si antes se consumían 35 a un precio de 10, pues ahora se van a consumir nada más 25. ¿Va? Y así lo hacemos. Y si yo trazo, pues aquí estamos viendo que el desplazamiento se hace hacia abajo o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un efecto de desplazamiento negativo. ¿Sí? Y aquí podemos deducirlo bajo un desplazamiento dado el precio de los bienes sustitutos. Aquí, dudas, preguntas. No sé si quedó claro esta parte de los desplazamientos. ¿No? Dijo aquel, hablen ahora, callen para siempre, chicas, porque si no, yo me voy con la idea No, de que sí entendemos. Bueno, continúa. ¿Qué otros desplazamientos hay? Pues aquí tenemos, ¿qué es lo que hace que las curvas se disminuyan? Aquí tenemos, cuáles podrían ser aquellos determinantes que hacen que una curva se desplace hacia abajo o que disminuya. El precio de un bien sustituto baja, el precio de un complemento sube, los precios futuros del producto tienden a la baja y así. Y sentido contrario, acá tenemos algunos elementos o determinantes que hacen que aumente la cantidad de demanda. El precio de los sustitutos aumenta, el precio de un complemento sube, el precio futuro de productos tiende a aumentar y estos son lo que hace que las curvas se hagan hacia arriba. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora vamos a ver un desplazamiento de oferta. Es decir, ¿cuáles son los determinantes que influyen dentro de la oferta? Ya lo vimos aquí, precio de factores, tecnología, expectativas de mercado. ¿Sí? Al igual que la demanda, pues también la oferta tiene desplazamientos. Aquí puse, suponga que se incrementan los precios de las materias primas. ¿Sí? Si se incrementa el precio de las materias primas, mi costo de producción se va a elevar, mi margen de ganancia se va a reducir. ¿Y qué digo? No, mejor disminuyo poquito mi oferta para apaciguar estos efectos del costo de producción. Porque muchos productores, ¿qué es lo que tienden? Aumentan los precios de las materias primas y ¿qué es lo primero que hacemos? Aumentamos el precio ¿cómo se llama? Del producto. Pero acuérdate que estamos en un mercado de competencia perfecta, somos tomadores de precios. Tú no puedes aumentar el precio de un producto. Bueno, sí lo puedes aumentar, pero si el otro ofrece una tasa con las mismas características y él no sube el precio, pues entonces, ¿a quién le van a consumir? ¿A ti o al otro? Pues obviamente que al otro, ¿no? Porque si tú lo subes 2 pesos, pues ya valiste. Entonces, y aunque digas, es que yo lo subí 2 pesos porque me subieron los costos de las materias primas, pues sí, pero en un mercado de competencia perfecta no puede suceder eso, en teoría, ¿de acuerdo? Ok. Eh, entonces aumentaron los precios de las materias. La principal decisión del productor es bajar este,
la oferta, ¿no? La producción. Y lo hicimos de esta manera. Ahora disminuyó en 10 unidades por cada precio. Y lo vemos aquí, si antes a un precio de 40 se producían 20 unidades, es decir, a 40 se producían 20 unidades, ahora a un precio de 40, dada este aumento de la materia prima, pues va a disminuir a 10, ¿sí? Y así lo vemos con cada precio, hasta llegar a 80, a un precio de 80. Ahora la nueva producción va a ser de 50 y no de 60 como antes. Y yo trazo mi oferta, mi nueva curva de oferta, y tengo un desplazamiento hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, un efecto negativo me lleva a un desplazamiento hacia arriba de mi curva de oferta. De igual manera, acuérdate, solamente el factor precio es el que va a influir directamente en la curva. Cualquier movimiento en los demás determinantes van a hacer que el desplazamiento de la oferta de mi curva ya sea se haga hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este es un desplazamiento negativo, es decir, un desplazamiento de disminución de oferta. ¿Qué sucede en sentido contrario? Vamos a suponer que el productor que hace estas tazas introduce un horno más grande, entonces va a tener mayor capacidad para almacenar más tazas y cocer más tazas, es decir, su nivel de productividad va a ser mayor. Esta introducción de este horno significa introducción de tecnología al proceso de producción y va a tener un impacto positivo de 10 unidades por cada precio. Entonces, aquí los veo yo reflejados en esta parte amarilla, ¿sí? Entonces, si yo trazo esta curva, pues voy a tener un desplazamiento positivo hacia abajo. Es decir, cualquier desplazamiento, perdón, de mi curva de oferta hacia abajo significa un incremento en la oferta, ¿sí? Entonces, ahí está el desplazamiento de la oferta, dado el determinante de tecnología. Y bueno, ¿qué es lo que hace que se muevan los desplazamientos? Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace que disminuya la oferta? Pues aquí tenemos si el precio de los recursos utilizados en la materia aumentan, si el precio de un complemento utilizado baja, todo esto hace que la oferta disminuya. Sentido contrario, ¿qué es lo que hace que una oferta aumente? Pues aquí tenemos lo que puede hacer que la oferta aumente. Todo esto, pues, son los determinantes que vimos anteriormente, que son estos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estoy hablando, pues lo van a checar ustedes en su tarea que yo les dejé y que pues bueno, ahí ya van a tener más tiempecito para que le den una repasada a esto. ¿De acuerdo? A lo que voy, eso es algo que más me interesa ver ahorita, que es el equilibrio de mercado. Pero antes, para pasar a eso, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo. Entonces, profe, este es como al revés. En la demanda, si el efecto es positivo, la curva se desplaza hacia arriba y a diferencia de la oferta, si el efecto es positivo, se desplaza hacia abajo y viceversa con... Efectivamente. Sí, 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 sí. Te digo cuando son desplazamientos. ¿De acuerdo? Y cuando las cantidades tanto de oferta y demanda están sujetas al precio o están en función del precio, los movimientos se hacen directamente en las curvas y por eso nos da lo que son la ley de oferta y la ley de demanda. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de ver son desplazamientos. Aquí están los desplazamientos. ¿De acuerdo? Esto es lo que incide en el desplazamiento hacia abajo o hacia arriba de la demanda. Y esto es lo que puede causar los efectos en la disminución de la oferta. Y esto es lo que hace que aumente la oferta también.
estos. Pero sí, es lo que tú comentas, compañera. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Yo una pregunta, y por ejemplo, los desplazamientos siempre son así en paralelo, o sea, no, o sea, es la misma cantidad. No, 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 no. Ok, miren, les voy a ser sinceros. Esto que estamos haciendo es meramente un ejemplo. Obviamente podemos tener curvas cóncavas, podemos tener diferentes tipos de curvas de demanda o de oferta, pero su sentido siempre va a ser ascendente y descendente, siempre. Eh, para muestra de este ejemplo, pues nada más lo hice para poderlo explicar. Aquí podemos tener diferentes casos dependiendo del tipo de producto, pero aquí ya es meternos un poquito a las funciones matemáticas, a las funciones lineales y todo eso, y pues obviamente el curso no nos da para meternos a la cuestión matemática. Entonces, traté de facilitarlo bajo este supuesto nada más para que podamos ilustrarlo y puedan tener ustedes una idea. No son completamente paralelas, sería una mentira que yo te dijera. Entonces, los mercados obviamente tienen diferentes formas de respuesta. Al igual la teoría, como se los dije en un inicio, estamos hablando de una teoría clásica, es decir, este es el fundamento de la microeconomía. Esto que estamos hablando ahorita es el pensamiento clásico de la economía, ¿sí? Es la competencia perfecta. Imagínate, competencia perfecta es cuando todos los competidores producen lo mismo y hay libre mercado, no hay problema. Pero si tú lo trasladas a los mercados actuales, a los actuales modernos, pues obviamente ya estamos hablando de otro tipo de esquemas de competencia, oligopólicos, monopólicos y todo esto. Entonces, sí es un poquito más difícil. Pero así en términos ya más generales y para comprensión del tema, pues lo he decidido hacerlo de esta manera. Pero no es tanto que sea tan rígida y que digamos, es que así la curva tiene que ser plana y no, no, no. Podemos tener curvas Ok, incluso que pueden ir así, oscilatorias también, pero todo va a depender de esto, obviamente, de dónde los extraes, cómo lo podrías hacer, pues mediante un estudio de mercado. Tendríamos que irnos a los mercados a checar, vamos a ver cómo está el mercado del calzado de caballero de piel, por así decirlo. A ver, vamos a hablar sobre el mercado del calzado de caballero ¿cómo se llama? De piel. A ver, vamos a hacer pues tendrías que hacer un muestreo, ver cuánta cantidad de consumo generan adquieren los consumidores y todo eso, y tendríamos que sacar pues una curva, ¿no? Todo esto se basa sobre estudios de mercado, pero para ahora sí, para cuestiones de nuestro curso, pues lo vamos a facilitar bajo estos supuestos para que ok, quede un poquito más más claro. pero no, Gracias. no se queden con la idea de que todo es lineal nada más, ¿sí? Porque sería una mentira. Digo, aunque no rompemos con estas leyes, esto sí, casi estas leyes siempre son algo ya más, ¿cómo se llama? Sí, son muy dadas, ¿no? Si los llevas a la cuestión ya más, ¿cómo se llama? Más real. Entonces, ahí está. Gracias por tu pregunta y muy acertada. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente punto? ¿Nadie? Ok. Eh, a ver si alcanzamos a dar la introducción porque otra vez se me va a volver a desconectar esta cosita. Ok. Esta es la parte que me interesa de este tema y que podamos comprender. Y se las voy a explicar. ¿Sí? Mm, Aquí es donde metemos la interacción entre curva de demanda y curva de oferta. ¿Sí? Estas curvas que ven son las mismas que trabajamos. ¿De acuerdo? Curva de demanda, curva de oferta. Las estoy trazando dentro del mismo plano cartesiano. XY, acuérdate siempre eso, por favor. ¿Y por qué se los digo? Porque aun que se los diga
todos mis estudiantes, siempre resulta que cuando me hacen estos trabajos de trazar curvas, me las cambian, ¿sí? Me cambian los ejes y ¡pum! Pues el ejercicio resulta que está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿va? Tengo aquí el cuadro de oferta y de demanda, ¿sí? Estas son las mismas que vimos anteriormente, son estas curvas, pero ahora las estoy trazando en el mismo plano y las estoy transponiendo. Hay algo interesante en esta lámina que estamos viendo. Se le llama equilibrio de mercado, ¿sí? ¿Qué es el equilibrio de mercado? Pues el equilibrio de mercado, así a grandes rasgos, es el lugar en donde tanto oferta y demanda están totalmente de acuerdo en el precio que está establecido en el mercado. Ese es el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio, ¿cómo lo podemos ver o dónde lo podemos checar? Pues el punto de equilibrio de un mercado es cuando la curva de oferta y la curva de demanda se interceptan. En este caso, aquí tenemos el punto de intercepción. O cuando cuando la cantidad de demanda se iguala a la cantidad de oferta, que si lo vemos en esta tablita, aquí tenemos esta igualdad, ¿sí? 20, 20, ¿sí? Y este cruce se da en un precio de 40 pesos y aquí lo tenemos. Gráficamente aquí lo tenemos, ¿sí? Es decir, de acuerdo a lo que yo te acabo de comentar, que el punto de equilibrio de un mercado está dado por que tanto la oferta, los productores, y la demanda, los consumidores, están de acuerdo en el precio disponible en el mercado de ese producto y están dispuestos a adquirir, por un lado, consumidores y en producir, por el otro lado, productores, esa cantidad en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto de equilibrio, el precio es de 40. ¿Qué dicen? A un precio de 40, los consumidores están dispuestos a comprar 20 unidades de tazas. Y los productores a ese precio de 40, ¿qué dicen? A ese precio de 40 yo estoy dispuesto a producir esas 20 unidades. Lo que significa que tenemos un punto de equilibrio de mercado. Este es el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Este punto es la intersección entre ambas curvas. ¿Dudas, preguntas? ¿Aquí? No. 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 Muy bien. Entonces, comentábamos que este es el punto de equilibrio, donde tanto oferta como demanda están de acuerdo con el precio que está disponible en el mercado. En este caso, para el caso que estamos viendo es de 40 pesos y se consumen 20 unidades y se producen 20 unidades. Hay un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay, no hay escasez del producto y tampoco hay sobreproducción del producto. Es decir, que todo lo que se produce en el mercado se está siendo consumido, es decir, se está adquiriendo, ¿sí? No hay producto almacenado y no hay consumidores que se estén quedando sin satisfacerlos por el producto que se está poniendo a disposición de ellos, ¿no? Entonces, en este punto de equilibrio, estamos mencionando que no hay desperdicio, no hay escasez, no hay sobreproducción. El punto de equilibrio es este. Todo lo que se produce, se consume. Ahora, hay dos escenarios. Si se fijan, aquí tengo dos escenarios. Como te comenté, aquí todo se consume, todo lo que se produce se consume, pues también hay mercados en desequilibrio. Por un lado, vamos a suponer, número uno, supongamos que hay un desequilibrio en el mercado. Hay un incremento de 10 pesos del producto y se traslada de 40 a 50 pesos.
En este primer escenario, si te fijas, a 50 pesos, la cantidad de demanda disminuye, ¿sí o no? Disminuye a 15 tazas, es decir, ya nada más los consumidores de ese precio están consumiendo 15 tazas. Pero si el precio aumenta, la respuesta por parte del productor es incrementar la cantidad de producción. Para este caso, si yo hago el trazado de este precio de 50 dentro del plano, ¿qué estamos diciendo? Que estos 50, la demanda estaría consumiendo 15 unidades, pero la oferta estaría produciendo 30 unidades, lo que significa que se están produciendo más unidades que las que se están consumiendo. Es decir, aquí tendremos un exceso de oferta. Estaríamos teniendo una sobreproducción de ¿cuántas tazas? De 15 tazas más, ¿sí o no? Y este espacio, esta zona, se le denomina exceso de oferta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solamente estoy suponiendo, si ante un punto de equilibrio de 40 pesos, si supongamos que se incrementa a 50, esos 50 va a significar para el mercado un exceso de oferta. Hay un exceso de 15 tazas que no se están vendiendo y ahí tenemos un desequilibrio. ¿De acuerdo? Sentido contrario, vamos a suponer que ahora hay una disminución del precio de 40 a 30 pesos. ¿Qué está pasando ante este escenario? Ante este escenario pasa lo contrario. El desplazamiento del punto de equilibrio en la oferta va a pasar de 20 unidades a solo 10 unidades. Pero la oferta ante una disminución en el precio, su nivel de respuesta es positivo y ellos estarían demandando 25 unidades, a diferencia de las 20 que se consumían con el precio de 40. Entonces, aquí tenemos un escenario de exceso de demanda, ¿sí o no? ¿Qué significa este exceso de demanda? Que hay un problema de escasez de producto. ¿Por qué? Porque a un precio de 30 se están demandando 25 tazas, pero en el mercado no hay 25 tazas. En el mercado solamente hay 10 tazas que son las que están produciendo el productor, dado ese precio que está en el mercado disponible. Entonces, aquí tendríamos una escasez de ¿cuánto? Estaríamos hablando de una escasez de menos 15 tazas, porque nada más se producen 10, pero el mercado está requiriendo 25 tazas. Tenemos una escasez de menos 15. Y a este escenario se le llama un escenario de exceso de demanda. ¿De acuerdo? Tenemos un desequilibrio. Es decir, si partimos del origen de un punto de equilibrio y ponemos estos dos escenarios, tenemos escenarios de desequilibrio de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos estas dos partes. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si quedó claro esta parte que estoy diciendo de estos dos escenarios, arriba y abajo. Sí quedó claro. ¿Ok? Y aquí viene algo muy interesante dentro del pensamiento de la teoría clásica de Adam Smith, que es principalmente el quien dio la propuesta hacia lo que es ¿cómo se llama? Esta teoría de mercado, y que bueno, dice, y lo dice así, ¿no? Ante un escenario de desequilibrio, ya dígase exceso de oferta o exceso de demanda, los mercados tienen que volver a buscar un punto de equilibrio. No puede haber un mercado con un exceso de oferta, es decir, con una sobreproducción, porque esto incurriría a pérdidas, ni tampoco tiene que haber un escenario de escasez donde pues haya mercado que no sea satisfecho. Entonces, ¿qué dice Adam Smith? Adam Smith dice, bueno, ante estos desequilibrios, los mercados tienen que buscar
nuevamente un lugar de equilibrio donde nuevamente tanto oferta y demanda se pongan de acuerdo en el precio. Por ejemplo, si partimos de la idea de que el punto de equilibrio anterior es de 40 pesos y sube a 50 pesos, pues aquí ya tenemos un escenario de sobreproducción. ¿Qué dice Adam Smith? Bueno, tiene que buscarse un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio obviamente va a estar dentro del espacio de 40 y 50 pesos. A lo mejor puede decir 45, 42 pesos, no lo sé. Y el nuevo esquema de producción, pues obviamente va a estar dado dentro de este espacio y que va a ser entre 15 y 30 unidades. ¿De acuerdo? Y nuevamente las curvas se van a volver a ¿qué? A cruzar. Vamos a suponer que se trace una aquí y que se trace otra acá y que el punto de equilibrio quede por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a esa regulación, no esa regulación, sino más bien a ese mecanismo del cual nos habla Adam Smith, se le dice que es un mecanismo automático. ¿Sí? ¿Qué te dice la teoría? Que ante un desequilibrio, los mercados se van a autorregular de manera, valga la redundancia, automática. ¿Sí? Van a buscar su nuevo equilibrio. Los productores van a ver que están perdiendo y van a tener que ir cediendo, ¿sí? En cuanto al precio, hasta llegar a un punto en donde otra vez se encuentre el equilibrio y no haya una sobreproducción. ¿De acuerdo? Y a esta teoría, pues obviamente nos apuesta a esta parte. El desplazamiento del punto de equilibrio en respuesta al desplazamiento de demanda. Bueno, aquí tenemos también, bueno, antes de pasar a esta parte, si entendimos bien lo de los desplazamientos, digo, de la regulación de mercado, esta parte lo que digo, la teoría te lo dice así, ante un desequilibrio, los mercados van a buscar una autorregulación misma de ellos mismos, ¿de acuerdo? Una autorregulación de oferta, una autorregulación de la demanda, en donde nuevamente busquen ese punto donde se vuelvan a equilibrar y donde tanto oferta y demanda pues estén de acuerdo en el precio y la cantidad disponible o la cantidad de consumo, ¿de acuerdo? No sé si aquí quedó claro esta parte. Sí, para mí sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué otras cosas tenemos aquí? ¿Se acuerdan que hay desplazamientos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los desplazamientos? Partimos del punto de equilibrio. Aquí tenemos el punto de equilibrio, que es el anterior. ¿Sí? Ya no voy a hablar de la escasez ni de esto, ya aquí vimos los escenarios ante el precio. Ahora, ¿qué pasa con los desplazamientos? Pues de igual manera, cuando hay un desplazamiento de la curva, ¿qué es lo que pasa? Pues si hay un desplazamiento, en este caso, hay un desplazamiento de la curva de demanda, donde se intersecte con la curva de oferta, este va a ser el nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Es decir, donde se encuentre la curva de demanda con la curva de oferta, va a ser el nuevo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Si el desplazamiento se hace hacia abajo, pues entonces el nuevo punto de equilibrio va a estar en donde, pues prácticamente se encuentre con la curva de oferta. ¿Sí? Y sentido contrario, si la curva de oferta tiene un desplazamiento, en este caso negativo, que se vaya hacia la izquierda o hacia arriba, pues obviamente la intersección donde se haga con la curva de demanda, pues va a ser el nuevo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier desplazamiento, siempre y cuando tenga una intersección con la otra curva,
ahí es donde se va a tener el nuevo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Insisto, todo esto que estamos hablando ahorita, es un modelo matemático y se hace con funciones lineales, pero bueno, lamentablemente, dado las condiciones de nuestro curso, no podemos meterle esas funciones porque nos llevaría un poquito más de tiempo y pues los tiempos no son tan apremiantes para esta materia y lo dejamos de esta manera ilustrativa. Así que pues bueno, estas son las formas del mercado, estos son los puntos de equilibrio, así es como se da la función del precio, cómo se dan los determinantes de las curvas, ¿sí? Cómo llegamos hasta lo que es el punto de equilibrio, cuáles son los escenarios ante movimientos en el precio, una sobreproducción, una escasez, cómo se deben de regular los mercados, el dichoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, no pasa nada. Es lo que decía Dan Smith, no pasa nada. Ante un desequilibrio en el mercado no pasa nada. Tanto oferta y demanda van a tener que buscar nuevamente un momento o un lugar en donde se pongan de acuerdo en cuanto al precio y la cantidad. Entonces, eso es a lo que él denominaba autorregulación de mercado, ¿sí? Él hablaba de manera ilustrativa o más bien, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el término. De una forma figurativa, diciendo que había una mano invisible, ¿sí? Hay una mano invisible en el mercado que todo lo regula y esa mano invisible se le denomina a que tanto oferta y demanda se deben de poner de acuerdo, ¿sí? Esta mano invisible es más que nada la autorregulación del mercado, precio, cantidad. Entonces, insisto, todo esto está fundamentado dentro de la teoría del pensamiento clásico de la economía y pues es el sustento de la materia de microeconomía. Oferta, demanda, sus desplazamientos, sus determinantes y sus puntos de equilibrio. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Creo que ninguna. No. Muy bien. Les voy a pedir de favor, chicas, si me pueden prender poquito su cámara.